¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos. Qué gusto verles, que ya estamos aquí para continuar con nuestro curso de religión cristiana aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que no tiene otra intención sino seguir formándonos en nuestra fe, ser católicos comprometidos con su fe, católicos bien formados, para que a través de ello podamos transmitir la palabra de Dios. También aprovechamos para saludar a todas las personas que a través de este medio se conectan aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos en Atizapán, parroquia que pastorea el Padre Martín y que es quien nos permite estar transmitiendo, informándonos en la palabra de Dios. Así es que vamos a ponernos en manos de Dios todos, si son tan amables, nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos poner en tus manos el trabajo de este día para que a través de él nos ayudes a vivir siempre en la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos a comprender que toda nuestra vida tiene sentido cuando nos encontremos plenamente contigo. Ayúdanos a comprender que todo lo que hacemos hoy, en cada momento, no es otra cosa sino un reflejo de la vida eterna contigo. Todo lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, y como siempre, y como lo hemos dicho, la intención es que podamos seguir formándonos a través de este curso de religión cristiana, bases de nuestra fe. Lo principal de la fe de cualquier cristiano, de cualquier persona que hemos optado por seguir a Cristo, que somos cristianos. Y el tema de hoy, tema 19, yo soy la resurrección y la vida, que es continuación de lo que hemos estado hablando. Para ello, recordando lo que hemos hablado, ahora la cita base, fundamento del tema de hoy es Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le vamos a dar continuidad, le vamos a dar continuidad a nuestro curso y a la charla de hace 8 días. ¿Por qué? Siendo un gran resumen de lo que es cristología, dijimos que los cristianos, los que creemos en Cristo, ciertamente estamos siguiendo su molde. Es decir, la forma de Cristo queremos tenerla en nosotros. Tú y yo, al ser cristianos, quisiéramos ser otro Cristo para el mundo, otro Cristo para la tierra, que tú y yo transmitamos al Cristo que dio su vida por nosotros. No solo eso, tú y yo seguimos su ejemplo. Tú y yo lo que hacemos es imitar al Cristo, vivir como Él, transformarnos en Él. Y lo que decíamos hace 15 días es, no basta creer en Cristo, hay que creerle a Cristo. Muchas personas creen en Cristo, creemos en Cristo, pero no hacemos su voluntad. De hecho, dice el texto, hasta los demonios creen, si de eso se trata, y no hacen lo que Cristo les pide. Bueno, tú y yo, para este momento de nuestra formación, ya deberíamos de empezar a transformar nuestra vida, sabiendo que esto que voy a hacer no es digno del amor de Cristo, de la imitación de Cristo, del ejemplo de Cristo. Yo opto por no hacer, o al menos no caer en ello. Ese es un verdadero cristiano, el que se está transformando en un Cristo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Porque si no, seguimos siendo estos cristianos que decimos que creemos en Cristo, nos damos golpes de pecho, pero seguimos ofendiendo al hermano, seguimos hurtando cosas, seguimos mintiendo, seguimos siendo infieles. Pues creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y ahora bien, creer en Cristo se llama querigma, el anuncio, y ese es nuestro trabajo. Llevar a Cristo a todas las personas. Parecería que hay personas que ya por default creen en Cristo. No, hay personas que no creen en Cristo. A lo mejor nuestro país, México, un gran porcentaje ya claramente tiene la fe en Jesucristo, pero no, increíblemente no. Muchas personas a este momento incluso no viven o no han escuchado hablar de Cristo. Y lo que llamamos creerle a Cristo es nuestro testimonio. Que las personas te pregunten por Cristo, no por lo que les digas, sino por lo que les enseñas, por lo que vives. Y concluíamos que precisamente con la cruz de Cristo se dio nuestra redención. Gracias a que Cristo
se entrega por nuestros pecados, es que tú y yo tenemos hoy la alternativa de la vida eterna. Por eso entonces, Cristo con ello nos da la vida eterna. Vamos a profundizar en el concepto de la redención para planificarnos en el concepto de la redención. A analizar el concepto de la redención para planificarnos en el concepto de la resurrección, la vida eterna. ¿Qué es la redención? La redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en reditio. Se trata de la acción y la consecuencia de redimir. A ver, explícamelo con otras palabras. Salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Va de nuevo. ¿Qué es la redención? La redención es cuando ya se terminó este conflicto, este problema y quedamos en paz. La redención es rescatar o salvar a alguien. Aquel que era esclavo se redime y toma su libertad. La redención en nuestra manera de hablar es: tenía yo hipotecado esto, lo puse ahí en el empeño, se acabó. Lo pude sacar y ya, se acabó ello. Ahora bien, aplicado al cristianismo es: esto que está hipotecado, no lo pude pagar, llegó alguien y lo pagó por mí. Esa es redención. ¿Sí se va comprendiendo? Obviamente se entiende claramente aplicado a la cruz de Cristo, y con la cruz se da la redención. Mando. ¿Quiere decir lo mismo redención que redimir? Redimir viene del latín, sería redimir, del reditio dice que significaría redención en español. ¿Sí me explico? O sea, la palabra redimir es redención. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora bien, esto es de cómo estar hablando, porque ciertamente se refiere a la salvación de la humanidad lograda por Jesucristo con su pasión y muerte. Por ello es importante, lo que decíamos hace 8 días, comprender que era necesario. Es decir, ¿está empeñado eso? Bueno, era necesario que alguien dijera: yo pago esto, porque si no, entonces va a seguir empeñado siempre. Y muchas veces no se comprende el concepto de por qué se tuvo que llegar a la cruz. Pues porque si no, entonces seguiríamos empeñados, por así decirlo. Con la redención precisamente se da este proceso de la salvación. La fe cristiana indica que Jesucristo murió en la cruz para redimir al hombre. Y esto también déjenme platicar lo que lo investigaba en fuentes generales. Es decir, si tú entras a Google y lo buscas con inteligencia artificial, hasta la inteligencia te va a indicar lo que es la redención. Y ya inclinado o desde la perspectiva cristiana, se refiere a que Cristo murió en la cruz para redimir al hombre y permitir el acceso al cielo, liberándolo de la culpa del pecado. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Y ahora sí, nos vuelve a unir con nuestro origen. Cristo nos vuelve a unir con nuestro origen. No es difícil comprender. Para ti y para mí, cuando hablábamos del origen y del principio, por ahí de nuestro tema 1, tema 2, este hombre creado perfecto, a imagen y semejanza con Dios, ¿qué es lo que sucede con él? Que se tuvo que ver necesaria la redención. Ahondando en la etimología del término redención, encontramos que el verbo redimir se aprecia el prefijo re y obviamente el verbo emere, que juntos dan la idea de volver a comprar o volver a adquirir. El ejemplo más cercano que podemos comprender es eso, el de la hipoteca. Vas y empeñas tu anillo de bodas porque pasaron una situación muy fuerte. No está perdido, está empeñado. Y entonces tú no lo puedes sacar por el alto precio con el que se adquirió esa deuda. Te dieron el dinero por esa deuda y quedó empeñado y tú ya no lo has podido recuperar. Redimir es volverlo a adquirir. Ya lo vuelves a tener. Ya pudiste juntar el dinero y te lo volvieron a dar. ¿Eso ya se entendió? Con la diferencia de que cuando hablamos en la historia de la salvación y de nuestro pecado, hiciéramos lo que hiciéramos, no íbamos a poder recuperar ello, porque al que se ofendió, decíamos por ahí del tema 3, 4, fue a Dios. La gravedad del pecado fue el no Dios.
el alejarme de Dios. Esta ruptura da origen al religare. Y somos cristianos porque formamos parte de la religión cristiana y hoy culmina en nuestro taller de Cristología, en este curso, comprender que Cristo nos redime, nos compra con su sangre. Se han escuchado todos estos tipos de conceptos y esto es lo que se da para que tú y yo nuevamente podamos regresar a nuestro origen. Esto puede servir para entender las acciones de Jesucristo con más claridad, ya que Él devolvió al hombre ese estado libre de pecado que había tenido en el origen. Cuando Dios creó al hombre, lo creó inmaculado. Mácula del latín mancha, sin mancha. Es obvio, porque estaba creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, el pecado es aquello que aparta al hombre, que ya lo hemos analizado, y no es otra cosa, sino en este caso de la comparación que estamos haciendo, es aquella mancha que me aleja, que me pone indigno frente a Dios. ¿Dónde estás? Estoy desnudo. Caray, ¿quién te dijo eso? Si tú no tenías mancha, por así decirlo. Ya para este momento no es profundizar en lo anterior, sino en el momento de entender que a través de la redención Jesucristo devolvió al hombre ese estado libre de pecado que tenía en el origen, de ese tamaño. Ahora bien, y para ello tuvo que entregar algo a cambio. ¿Sí se va comprendiendo? En el caso de la redención, del empeño, está hipotecado lo que habíamos dicho, yo tendría que dar a cambio para poder recuperarlo. Y en el caso de Cristo, nada más y nada menos que su propia vida. Por eso entonces el sacrificio de Cristo desde la perspectiva del amor rebasa cualquier entendimiento. Por eso entonces también entender que desde la perspectiva de dar todo por aquel que no lo merece, cambia, trasciende. Porque ni siquiera era culpa de él, ni siquiera era bueno, pues no le queda de otra, no. Cuando él dijo, yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, y lo hago por amor. Ahí todo empieza a transformarse. Así entonces, Cristo ha vencido a la muerte. Este es el punto. Tú y yo, con la redención venida de Cristo, dada por Él y solamente por Él, es que tenemos nuevamente esta imagen con Dios que siempre hemos tenido, pero ahora para la vida eterna. Que claro, seguimos teniendo nuestra libertad. O sea, es decir, tú de todos modos, con todo ya lo hecho, si quieres vuelves a traer el anillo y lo vuelves a empeñar. Bueno, ya es el problema. Cristo lo va a volver a desempeñar. Y otra vez, si ya tú lo decides. Es más, si quieres hasta rechazas. No, ya no quiero el anillo. Pero ya lo cubrí, ya lo pagué. No lo quiero recoger. Es otra cosa. Y es que esa es la gran pasividad que tiene la doctrina protestante. ¿Cuál es la pasividad? Cristo ya pagó el anillo. Cristo ya lo compró. Yo ya tengo la vida eterna. Sí, pero tendrás que recogerlo. Si me explico, ve por Él. No, ya Él me lo dio. Nosotros tenemos que precisamente aceptar esta vida eterna que Cristo nos da. Cristo ha vencido la muerte. Él cumple las tres funciones o ministerios que hemos venido hablando en toda la historia de la salvación: sacerdote, profeta y rey. Y lo cumple en su pasión, muerte y resurrección, en el tríodo pascual. Por eso para los cristianos, para nosotros, este momento de la Pascua es lo que nos da la vida eterna. Lo que decía Cristo es para esta Pascua, para la que viene al mundo. Con su muerte, fíjate, con su muerte en la cruz venció el pecado y con su resurrección venció a la muerte. El último enemigo por vencer será la muerte. Cuando llegue la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la escatología, al final de los tiempos. Ya la muerte será vencida y por eso tú y yo creemos en la vida eterna. ¿Vamos bien hasta acá? Literalmente, en la cita de 1 de Corintios 15, del 20 al 26, dice: mas ahora, Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya aquí tú y yo en nuestro avance bíblico, en nuestro avance de formación cristiana, entendemos la teología que hay en el Génesis, refiriéndose a Adán, la teología.
Tú y yo no nos vamos a quedar con el aspecto literal. Hace rato comentábamos en el curso bíblico y estamos arrancando apenas. Tú y yo ya trascendemos. La muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí se acuerdan de esto? Ahora bien, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos bajo sus pies. Y el póster o último enemigo que será destruido, la muerte. ¿Sí me explicó? Y Cristo con su resurrección nos demostró que Él es el dueño de la vida y de la muerte. Tú y yo entonces creemos en la vida. Así entonces creemos en un Cristo resucitado. Si pudiéramos materializar el tema, hace 8 días hablábamos del señorío. ¿Se acuerdan de Jesús? ¿Realmente eres el Señor de tu vida? ¿Realmente tu trabajo diario lo haces para gloria de Él? ¿Realmente tus pensamientos iniciales del día es para alabar a Jesucristo? ¿Realmente tu confianza está plena en Él? Aquí, hoy, vamos a hablar de que esta plena confianza es para la vida eterna. Y por eso para ti, para mí, la muerte es una ganancia, porque Cristo la venció. ¿Sí se va comprendiendo? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Se acuerdan de eso? Porque Cristo venció a la muerte. Ahora bien, si Cristo no hubiera resucitado, entonces sí, vana sería nuestra fe. Primera de Corintios 15:14. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra vida eterna. Ya Cristo estuvo también con nosotros 40 días, ya ascendió al cielo. Ahora también nos enseña a que en este tiempo estamos tú y yo trabajando, sí en la tierra, con los pies en la tierra, pero con la mirada en la vida eterna. Porque tú y yo somos ciudadanos de la vida eterna. En el documento de Aparecida así dice: somos hombres de iglesia insertados en el mundo, pero también hombres del mundo en el corazón de la iglesia. Y tú y yo estamos por eso transformando nuestra vida. Y no es que estemos en contra del mundo, nada más, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, excepto aquellos que se dejan dominar por los vicios del mundo. Y tú y yo, al principio de esta charla decíamos, no, tú y yo ya nos formamos en Cristo. Nuestro molde es Cristo, nuestro ejemplo es Cristo. Creemos en Cristo y le creemos a Cristo. Esto es lo que transforma la vida de cualquier persona. Y si no, seguimos jugando a la fe, seguimos arrastrando nuestra fe y no transformando nuestra vida. Ahora bien, pues si morimos con Él, resucitaremos con Él. ¿Se acuerdan de aquella cita de Lucas 24:56? Cuando precisamente van a buscar al Cristo en el sepulcro, ¿qué les dicen estas personas o estos ángeles, esos hombres vestidos de blanco? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y tú y yo, cristianos, creemos en Cristo vivo. ¿Me explico? Por eso es que es diferente cualquier religión versus la religión cristiana, Cristo. Porque al final en cualquiera de las grandes religiones que existen, el budaísmo, el islam, el shintoísmo, incluso el mismo judaísmo, a veces se tiene la perspectiva de un Cristo, de un Dios lejano y que está esperando. Y nosotros tenemos claro de un Dios presente, actual, ahora, que está aquí y ahora, en el cual creemos firmemente. ¿Te acuerdas que estás aquí? Que nos ves y que nos oyes. Si tú todavía en tu fe dices, creo en ti, sé que estás aquí, pero ¿quién sabe? Entonces a lo mejor mi forma de Cristo no es aquella. Sigo echando gelatina circular y quiero que salga un molde de cruz. No, todos estamos equivocados. ¿Sí vamos bien? Vamos hacia allá. Cristo ha resucitado. Entonces Jesús dijo, allá en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.
Y aquí nos lanza una pregunta, en este momento en el contexto a Marta y María, concretamente a Marta, pero en nuestro caso es, ¿tú crees en esto? ¿Realmente tú crees que aunque mueras, vivirás? ¿Crees en esto? Y es donde empieza a cimentarse y fortalecerse nuestra fe. ¿Te acuerdas de aquel ejemplo que habíamos puesto del ferrocarril y demás? Bueno, ya para este momento, nuestro ferrocarril ya va pero a 150 kilómetros por hora. Es una fe donde tú y yo ya no dudamos. Ya basta con que sepamos que esto es venido de Dios y podemos decir como Pedro, es que tú eres el Cristo. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Nos encontramos en un momento muy íntimo, en este momento. ¿Por qué? Entre Dios y tú, entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora otra vez, al igual que Abraham, Dios sale a tu encuentro. Cristo sale a tu encuentro y te va a pedir una respuesta de fe. Y en este momento tú igual levantas los ojos y dices, pero es que está bien difícil. Ya te fijaste que mi economía, ya te fijaste mi trabajo, acaba de morir mi familiar. ¿Quieres que crea en ti? Igual que Abraham, ¿te acuerdas? Un hijo, mi esposa estéril, de tanta edad, hoy ese momento se vuelve a dar. Pero ahora con toda la vivencia de este Cristo que te ha demostrado, ni siquiera que podrías, no, te ha demostrado su infinito amor hasta el extremo de la cruz. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Quiénes son testigos? Bueno, obviamente tú y yo, ¿verdad? Pero los soldados en su momento, los escribas y fariseos, las santas mujeres, sus apóstoles, sus discípulos, San Pablo, ¿te acuerdas que también eres un testigo que estaba en contra de él y de repente se encuentra con Cristo? Su vida se vuelve, se transforma. La conversión, creo que es el mejor ejemplo que podemos tener de un cristiano. Aquel que se encuentra con Cristo y transforma su vida, la cambia, un giro total de 180 grados, si me explico, 360, luego dicen, quedas en el mismo lugar, no, totalmente cambió la ruta y entregó su vida a Cristo. Precisamente son los testigos de Cristo, los discípulos de Maús, que es quien vamos a hablar ahorita, pero ahora tú y yo, ¿realmente eres un testigo de Cristo? Resulta que en el Evangelio de San Lucas, en el versículo 24, del 13 al 35, acontece una situación que nos va a apoyar precisamente en la profundidad del tema que estamos hablando. A la letra dice, aquel mismo día, 2 discípulos se dirigen a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Fíjate, Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que pasó aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó Jesús. Le contestaron, todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensamos que él sería el que iba a liberar a Israel, pero todo esto está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar el cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son de sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Jesús hizo como que quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo,
quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues y para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se decían uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron todo lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Fíjate qué interesante, y más cuando ya hemos visto tantas lecciones, tanta profundidad, llega un momento en que tú dices: ¿sí me explicó? Es increíble lo que estoy oyendo. ¿Por qué? Porque precisamente esta es la expectativa de este curso. Posiblemente cuando arrancamos en la lección 1 y los que han tenido la gracia de estar en el curso anterior, el de apologético, el de Biblia, en donde uno conocía X, tú y yo, todo este avance, todo este tiempo que hemos estado escuchando al Cristo, que nos estamos nutriendo de Él, que hemos aprendido de su infinito amor, ha generado muchas expectativas en ti. Tú también has creído en este Cristo, sin embargo, no lo reconocemos en el camino. Y es increíble, porque vimos cómo predicaba, vimos cómo multiplicaba los panes, y sin embargo, una vez muerto, crucificado, más de uno estamos: ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con este mundo en donde cada vez estamos peor? ¿Qué va a suceder con tanta gente que ya no cree en el Cristo? ¿Qué va a pasar con...? Y es una realidad. Lo que es increíble es que no es un tema, es una vivencia y es una realidad. Por eso les decía yo en el arranque también de este curso de religión cristiana: transforma tu vida. ¿Crees que este curso transforma tu vida? Claro, y como todo, si tú quieres. Y estas personas rumbo a Emaús, al igual que nosotros, a pesar, no lo reconocieron. Y fíjate, hemos oído hablar incluso de que resucitó. Hemos vivido ya estos días santos en estas fechas y sin embargo tristes y expectantes, porque creíamos que ahora sí íbamos a liberarnos. Ahora sí se iba a liberar Israel. Y algo muy importante, ¿qué es lo que hace? Bueno, un tema, unas palabras muy fuertes de Cristo. Hombres de época, qué duros son para entender la palabra. O sea, es increíble. Y podría venir el mismo Cristo y explicarnos si uno... No, yo no creo. Hasta que yo no vea que no sé qué se acuerdan. O sea, qué duros. Bueno, y les empieza a explicar. Desde Moisés, es decir, todo nuestro taller, ¿se acuerdan que arrancamos toda la historia de la salvación? Hasta el último de los profetas. Y les explica... Era necesario que así sucediera. Y más de uno todavía sigue preguntando: ¿pero por qué así? ¿Por qué no mejor agarró con brazo fuerte y ¡pum! Tumbó a todos los judíos? No has entendido entonces. Qué duros son para entender la palabra. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y esto, bueno, también es el tentador, que va a estar duro y duro y duro. Ahora bien, ¿cómo está dispuesto nuestro corazón? Hoy, para ti, para mí. Después de este avance, después de este curso, después de este tema y después de todo lo que hemos hablado, personalmente, ¿cómo está tu corazón? Hoy en día todavía sigue así como que imposible perdonar a mi expareja, imposible perdonar a mi hermano que me lastimó, o sea, no puedo ayudar a las demás personas. ¿Cómo está tu corazón? A lo mejor ese es el gran problema, que sigue tu corazón muy cerrado, y así el Cristo mismo venga, no lo reconocemos. Iban de camino a un lado de él y no lo reconocían. Bueno, les explicó las Escrituras. No, sí, Moisés dijo esto. No, sí, yo me sé la Biblia al dedillo y me sé cuántos libros y me sé citas bíblicas. Sí, pero no lo reconocemos. Es increíble que no lo reconocemos. Hay una historia que cuentan que había un periodista que le dieron, ya la han escuchado, a lo mejor la resumo, le dieron la entrevista del año, iba a entrevistar a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Es un ejemplo nada más hipotético. Y entonces él se prepara para hacerle las preguntas más trascendentes de la vida, y entonces no quería quedarle mal a Dios, le da un lugar, una hora a las 6 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en Atizapán,
y no faltes porque vas a tener una entrevista con Dios. Y el ejemplo no es difícil de entender. En el camino resulta que en el semáforo se le acerca un niño que desafortunadamente le pide una dádiva porque tenía un hermanito, él tenía mal una pierna, de hecho cuando quiere acercarse se cae, ya faltaban 10 minutos, el niño se desmaya, el hermanito se baja, lo lleva al hospital, se lleva al hermanito y cuando llega 6:10 ya no estaba el Señor. ¿Sí me explicó? Y entonces triste, ¿no? Se mete al Santísimo y le dice, Señor, pues agarra la onda, tú viste que lo que hice me faltaban 10 minutos para llegar cuando pasó esto del niño, me apuré, lo llevé, ahorita ya está bien, lo están atendiendo, pero qué mala onda, Señor. Le dice, no, sí, tuvimos nuestra cita, nada más que yo me adelanté 10 minutos. Sí se va entendiendo, o sea, a veces esta experiencia de Dios nos tiene que ayudar a entender que Cristo está aquí y ahora con nosotros, con el que está a un lado de ti. Pero si tú sigues viendo a tu hermano, sigues viendo a tu papá, sigues viendo a tu tío y no al Cristo, por eso es que influye en tu trato con él, porque es mi papá el que me molestó, o es mi expareja el que me lastimó, o es mi hermano el que siempre, y no alcanzo a ver al Cristo. Aquel Cristo a veces al que ni siquiera merezco, y es el que me perdona, es el que me ayuda, el que está conmigo. Por eso es, ¿cómo está tu corazón? Para este momento, ¿cómo está tu corazón? Y algo muy importante decía el texto. Hace como que se va. Muy, muy simpática la escena, la plantea la geógrafo, porque Cristo hace como que, bueno, ya me voy. Y bueno, no te vayas. Ya está, ya es tarde, quédate con nosotros. Y se queda. Y entonces lo reconocen en la fracción del pan. Este tema es el corazón de nuestro taller, de nuestro curso de religión cristiana, porque es ahí donde reconocemos al Cristo. La Eucaristía es la columna vertebral de cualquier cristiano, de aquel que se ostente llamar cristiano. Por eso va a ser importante que te des cuenta que solamente ahí es cuando ellos reconocen al Cristo. Cuando se da el cuerpo y la sangre de Cristo para ellos, es donde lo reconocen. Y ciertamente se les abrieron los ojos. Y algo muy bonito que dicen, bueno, en el texto en la traducción de Jerusalén lo plantean también mejor, pero con razón sentíamos que nuestro corazón ardía. Algo estaba pasando y sentíamos aquí. Y es hermoso escuchar de repente y al menos verlo en la evidencia, que cuánto tiempo llevamos juntos en este curso y por qué sigues aquí. ¿Por qué? A pesar de, bueno, hijo, no pude venir a estudiar, pero aquí estoy a la que sí. ¿Por qué? A lo mejor porque algo aquí ardía y algo sentíamos. Pero eso solamente es cuando lo reconocemos en la fracción del pan. Así es que todo este curso tomará sentido cuando tú hoy optes ya por acercarte y convivir con él en la fracción del pan. Ahí es donde lo vas a reconocer. Ahí es donde todo toma sentido. Respetamos, y lo hemos dicho más de una vez, el estado de vida en el que estemos. El que estés en la fracción del pan, allí en misa, con él, presente, escuchándolo, en esta comunión sacramental o espiritual, pero en esta común unión con él. Y entonces sí, de inmediato se levantaron y fueron a anunciar. No se quedaron gozosos en el espíritu, gracias Señor, ahora sí te reconocí. No. ¿Qué hicieron los discípulos de Emaús? Se levantaron y vamos a llevar esto que nosotros hemos vivido. Este curso no tiene ningún sentido de ser si no te levantas y llevas esa buena nueva a las personas de tu casa. Aquellos que no vienen, las personas de tu casa, lo más que escuchan de Cristo eres tú. Y si tú llegas a decir, ay, no, te vas a ir al infierno por pecador, no, ¿qué Cristo le estoy presentando? ¿Sí me explico? Hay personas que lo más que conocen de Cristo eres tú en tu trabajo. Y ni siquiera pronuncias el nombre de Cristo, ni siquiera vives como el Cristo. Hay muchas personas que lo único que conocen de Cristo eres tú cuando sales de misa. Y te acuerdas de lo que dicen, yo que voy a misa, si pura gente no sé qué. Bueno, pues tú y yo llevemos a este Cristo vivo. ¿Y en dónde se da la plenitud de la redención y de la vida eterna? En la fracción del pan. ¿Estamos de acuerdo? Por su resurrección en la fracción del pan. Y es el corazón de la historia de la salvación. Estamos ahora, en este momento, siguiendo las palabras de Cristo
es para esta Pascua, para la que vine al mundo. Es aquí en donde el que se entrega nos da la vida eterna, nos redime y nos da la vida eterna, y lo que tú y yo conmemoramos. Este es el sacramento de nuestra fe. Y tú y yo anunciamos su muerte, se supone. Tú y yo somos los que lo estamos anunciando. Proclamamos tu resurrección. Y por eso hoy ya queremos estar con él. Ven, ven, Señor Jesús. ¿Te acuerdas? En Juan 6, pero ahora en el 51 al 69, hay algo importante con lo que vamos a empezar a cerrar este bloque. Fíjense, Cristo mismo lo que nos va a decir a ti y a mí. 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Fíjate, ya para este momento de nuestra formación en la fe, entiéndase y ponlo con el prototipo o con la imagen del Antiguo Testamento del maná, ponlo con... Tú ya podrías hacer una interpretación muy clara y precisa de lo que Cristo nos está diciendo. 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, créanme que son palabras que, por gracia del Espíritu Santo y la disposición que Dios, que nosotros ponemos, pero que Dios nos da por su infinito amor, es algo tan sencillo de comprender, de amar y de aceptar, o de aceptar y amar. Dice aquí, el que coma este pan vivirá para siempre. No, lo está diciendo Cristo, no estamos hablando de un género literario, no, lo está diciendo Cristo. Y si Cristo lo dice, escuchémoslo con claridad. El pan que yo daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo. Insisto, y sin ser teólogos, nosotros podríamos comprender esta perspectiva del sacrificio para todos los hombres, de todos los tiempos, de todo el universo. Incluso estas palabras que él comenta en ese momento, a ti y a mí, nos viven, nos interpelan, y eso que han pasado más de 2000 años. Y van a pasar otros 2000, no sé, no sabemos. Y estas palabras llegarán a todo el mundo. Aquel que come, dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre, ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, ahorita vamos a hablar del en verdad, En verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Primeramente, de la manera de la tesis, arrancábamos también en la lección, en el tema 1 de este curso bíblico, la tesis y la antítesis. ¿Cuál es la tesis? Decir directamente lo que es, esta persona es alta, ¿de acuerdo? La antítesis, lo mismo, esta persona no es bajita. ¿Me explico? En esencia es lo mismo. La tesis, el que coma de este pan vivirá para siempre. La antítesis, en verdad les digo que el que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre, no tendrá vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Por eso nuestro tema en esencia es: yo soy la resurrección y la vida. Y tú y yo comprendemos que solamente en la fracción del pan es cuando lo vamos a reconocer. Por eso nuestro corazón arde. Y hoy estamos entendiendo con claridad. Cristo nos lo está diciendo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no, pues tan sencillo, les digo a los niños: mi carne es verdadera comida. Y esto también es importante aclarar, no está hablando de manera simbólica, no hay alguna alegoría aquí, no estamos ante un género literario. Jesús habla: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre.
Y nuestro tema, decíamos en el anterior, mi vida en Cristo, mi trabajo en Cristo, las ganancias económicas, bueno, hasta mi economía en Cristo. Hoy, mi vida eterna en Cristo. Y ello está en este momento en la fracción del pan. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Por eso para el cristiano la Eucaristía es el centro de su vida. Es Cristo mismo presente. Darles una charla a papás y padrinos de primera comunión a unos días de que sus hijos tengan este encuentro completo, es una vivencia del Espíritu Santo, es una vivencia tan plena del Cristo, pero como estamos tan acostumbrados a eso, que estamos más preocupados en una fiesta y pastel y eso, que en la trascendencia de lo que se está viviendo. ¿Qué vamos a analizar de esto? Primeramente, Cristo, fíjate, planifica y perpetúa el plan de salvación. ¿Por qué? Porque efectivamente Él va a dar su vida, posteriormente asciende al cielo, y estamos acercándonos al cierre de esto con la venida del Espíritu Santo, que lo acabamos de vivir nosotros en el tiempo del año litúrgico, pero ciertamente lo perpetúa. ¿Por qué? Porque independientemente de todos los tiempos, aunque Cristo en el tiempo cronológico dio su vida en un momento específico, Él lo planifica a través de la fracción del pan. Y se queda con nosotros a través de la fracción del pan. Por eso es importantísimo comprender el sacramento de la Eucaristía. Se planifica y perpetúa el plan de la salvación. Y al final, ¿qué es la salvación? El gran tema, la vida eterna. Y tú y yo estamos confiados porque somos el molde de Cristo. Vivimos por Cristo, con Él y en Él. Y entonces la vida es para nosotros Cristo. Y todo lo que nos pase es una ganancia. O sea, sufrir porque perdí mi coche, se lo robaron, bueno, entiendo, por la situación del esfuerzo físico que cuesta hacerse de otro, pero bueno, ni siquiera me voy a llevar el carro al cielo, si Dios me lo permite. No hemos visto y nos han puesto miles de ejemplos a una persona en un cortejo fúnebre y atrás su casa y su carro, eso no. Por eso para ti, para mí, nuestra vida es Cristo. Nuestro eje y nuestro centro es Cristo. Y créanmelo, como decía San José Sánchez del Río, prefiero precisamente morir por Cristo que vivir sin Él. ¿Se acuerdan que así lo dijo? ¿No te da miedo morir? Morir por Cristo no. Vivir sin Cristo sí, eso sí. Y eso que sea nuestra bandera de todos los cristianos. Por eso para mí la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, la Iglesia por la que Él da su vida, no es otra cosa sino este cuerpo místico de Cristo presente que nos encamina a todos a la vida eterna, la Iglesia de Cristo. Ahora bien, y Cristo lo dice con claridad, siempre que en el texto bíblico escuches, en verdad os digo, escucha, o sea, y que venga de Cristo, todavía a lo mejor lo digo yo, bueno, no, mira, es que la verdad lo decimos como parte del texto, no, como parte del protocolo. Si Cristo dice, en verdad os digo, compréndase que ahí ni siquiera hay un pequeño espacio para la duda. Cristo dice, en verdad os digo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Por eso que para ti, para mí tendría que ser palabra de Dios. Cristo lo dijo y para mí es. Y si dice Cristo, si ustedes tuvieran, aunque sea la fe como un granito de mostaza, le dirían al cerro, vete para allá, y así sucedería. Por eso hoy este curso también quiere que tu corazón arda, sea ancho, o como se enchíe, dirían, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando escuches precisamente aquellas palabras de Cristo, tú también lo reconozcas en la fracción del pan. Creo en Cristo y le creo a Cristo. Me preguntaba ahorita nuestro hermano, oye, me quedé con estas dudas 8 días. Ojalá vea el video al ratito. Todos creemos en Cristo. Y creo que eso no está en tela de juicio. Pero le creo a Cristo. Es decir, si Él dice, el que come mi cuerpo tendrá vida eterna, yo lo creo. Y por eso cuando el ministro ordenado me presenta a Cristo y me dice, este es el cuerpo y la sangre de Cristo, yo digo, amén. Es decir, así lo creo, así es, ni siquiera lo dudo, porque sé que tengo este encuentro personal con Él. Esto tendría que ir fomentando, cimentando nuestra fe. Le creo y lo hago. Es decir, aquel que verdaderamente es un cristiano cree en Cristo, le cree a Cristo, pero ahora
lo hace. ¿Por qué? Porque también yo puedo decir sí y a la hora de la hora no hacerlo. ¿Se acuerdan? Un hombre tenía 2 hijos y les dijo, vayan a trabajar a la viña. Y uno dijo, sí, señor, yo voy, pero no fue. ¿Se acuerdan? Y el otro, no, yo no voy, pero después se arrepintió y fue. Yo creo en Cristo, le creo a Cristo y hago lo que Cristo me pide. Es formarme como cristiano. Y analiza la pregunta que puse al final. ¿Tú quién crees que no quiera que te salves? ¿Tú quién crees, y que diga su nombre, va? Ya sabes quién, no quiere que te salves, obvio. Y por eso ante esta realidad de Cristo va a decir que dura es esta palabra. Y muchos se retiran, va a decir no, eso solamente es un símbolo. Y utilizará personas para que tú te alejes del sacramento de la Eucaristía. Y ve cuánta gente hoy hasta despectivamente se refiere al cuerpo de Cristo. Por eso yo te voy a invitar a que nos sigamos formando, si es necesario, en este proceso de apologética. Ahora bien, hoy tú y yo hemos estado conociendo a Jesús en todas estas charlas, y si Dios nos permite cerrar este bloque y más adelante seguirnos formando para gloria de Él, no siquiera para ser teólogos ni para tener mucho conocimiento, sino para vivir en Él y a través de la gloria a Dios buscar la salvación de nuestros hermanos. Esa es nuestra esencia. Entonces tú y yo hoy hemos estado conociendo a Jesús, pero también viviendo en el mundo, y no podemos evitar nuestra realidad. Tú y yo, terminando esta charla, nos vamos a casa, mañana temprano al trabajo, otra vez con el jefe, otra vez con las personas en el tráfico, otra vez con esa persona impertida. Esa es nuestra vida y no lo vamos a poder eludir, es parte de él. Y hoy también tú y yo tenemos la decisión de seguirlo o no. ¿Por qué digo esto? Continuamos. Así entonces habló Jesús en Cafarnaúm. Pero perdón, me voy ya. Juan 6 del 68 al 69. Más adelante, nada más me adelanté un poco para darle secuencia a esto. Y entonces dice, aquí, al escuchar a Jesús, estoy en el 66, ok, al escuchar a Jesús, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. A eso me refería yo, ahorita pues me acuerdo. Es que seguimos en el mundo, Al final tú y yo no vamos a poder eludir el trabajo, dar lo de la renta, o sea, seguimos en eso. Y a partir de ahí muchos dejaron de seguirle. 67. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Y hoy con esto quiero empezar a cerrar, porque hoy Jesús nos lanza la misma pregunta. ¿Ustedes, cómo ven? ¿También le entran o quieren seguirme o cómo ven? Pero es que mis problemas en la casa, es que los problemas económicos, es que... Por eso, piensen. Es que es muy duro eso de pasarse a confesar y comulgar, implicaría que... Piénsale. ¿Sí me explicó? Pero me estás hablando de ir a hablar con la otra persona. Piénsale. ¿Sí me explicó? Pero si ustedes quieren unirse también, y creo que más de uno de aquí diríamos, Señor, vamos, piénsale, ¿a dónde iríamos? Vamos a imaginar que decimos, no, Jesús eres muy exigente y no, contigo ya no es la onda, ahí nos vemos. ¿A dónde iríamos? ¿Con quién? Y Pedro lo comprende, inspirado por el Espíritu Santo. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, pues hoy también tú y yo tenemos esa decisión y siempre la vamos a tener. Tú elige, tú decide. Me refiero en cada momento de tu vida, en tu trabajo, cuando llegues a nueva situación y estés inclinado a hacer esa cosa, tú elige. Al final va a ser nuestro caminar. Sé que soy endeble, sé que soy frágil y que me voy a volver a equivocar, me vuelvo a acercar a Él y me vuelvo a confesar y le vuelvo a decir, perdóname como el hijo pródigo. Y me vuelvo a unir en común unión con Él. Ese gran milagro. El gran milagro es que Cristo, sabiendo de nuestra fragilidad, se convierte en pan, se convierte en vino, se convierte de su cuerpo y su sangre para conmigo, para que estemos siempre en común unión, a pesar de las 1000 veces que me voy a caer.
Lo mismo, ¿te acuerdas cuántas veces tendría que perdonarnos Cristo? Si el mismo Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tendría yo que perdonar? 7 veces, no. Hasta 70, y ahora imagínate Cristo para contigo y conmigo. Señor, ¿cuántas veces me vas a perdonar? Hasta 70 veces, las que sean necesarias, siempre que vengas y estés aquí. Siempre que tú elijas por Cristo. Y es que seguirlo implica creer en Él, vivir como Él, ser testigo de Él, dar testimonio como Él y anunciarlo por todo el mundo. Por lo tanto, ojalá que tú y yo ya seamos esos cristianos que el día de mañana nos paremos a hablar de Cristo, sin temor, sin miedo. Te van a criticar, sí, ya él mismo. Dice él, si con la leña, ¿cómo se llama? Si con el leño verde, ve lo que hicieron pues ustedes que están secos, pues más, o sea, nos va a ir y nos va a seguir. Ahorita en el mismo video, a lo mejor algunas personas comentan positivamente, a otros no tanto, está bien. Pero tú y yo optamos siempre por Cristo. Cerramos con la fe en la vida eterna. La doctrina paulina nos enseña que nuestra propia resurrección es consecuente con nuestra fe. Es decir, en la resurrección de Jesucristo. Mi vida eterna es consecuente con la vida de fe que yo llevo. Si yo siempre opto por no Dios, si siempre rechazo a Dios, pues naturalmente mi resurrección tendrá que ver con ello. ¿Sí se va comprendiendo? Y está en Romanos 4, 23, 25. Jesús le dijo a Tomás, allá en Juan 20, 29, a que cuando le dijo, no, que resucitó, si no meto mis dedos, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Dichosos los que han visto, los que no han visto y han creído. Tú y yo somos dichosos. Tú y yo, porque creemos ciegamente y plenamente en el Cristo, y no necesito que se me aparezca en este momento. Yo creo en Cristo, y si Él dice es, así es. Ven, voy. Ven, vengo. Esa es la invitación hoy para que tú creas en este Cristo que nos está reservando un lugar en la vida eterna. ¿Sí? Muy bien. Pues el trabajo en casa. La primera pregunta que trata de responderte a ti mismo. ¿Confías en la vida eterna en Cristo? ¿Tú tienes esa tranquilidad? Y hoy, por cierto, bueno, va a quedar grabado en el video de este día, pero hoy ofrezco el trabajo el día de hoy. Hoy falleció el hermano de mi papá, mi tío Pepe, allá en Orizaba, Veracruz. Y él fue un hombre de fe, siempre. Un hombre de movimiento familiar cristiano, un hombre que transmitía la palabra. Hoy, entonces, ciertamente la tristeza que implica el dolor de la partida y el dolor físico, pero la alegría de que este trabajo, y más en este año del año de la misericordia, del año santo, las indulgencias plenarias, esta charla sea precisamente para que Dios vea con misericordia a mi tío y esté gozando de la plenitud con él. Por ello, la pregunta para ti, ¿confías en la vida eterna? ¿En Cristo? ¿O también todavía tienes temor de, ¿qué me va a pasar? No, que sea precisamente nuestra vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Y tú lo reconoces en la Eucaristía? ¿Realmente tienes esa plenitud con Él? Y nuestro trabajo en casa va a ser que leas primera y segunda carta a los Corintios. Seguimos avanzando en nuestro crecimiento bíblico. Hasta aquí, no sé si hay algún comentario, algún punto de vista, porque no me dio la oportunidad de abrirlo aquí, pero no sé si a ti, algunas personas que lo hayan comentado. Rápidamente, saludos para Pera Mendoza. Hola, mira, aprovechando, Pera Mendoza también. Rocío Pineda, que forma parte del grupo. Hola, Rosy, qué bueno que te conectas, ojalá que te haya gustado. Angélica Velázquez, también quiero mandarle un saludo a Jimena, al hermano Jesús, a muchas personas que también me han pedido que los salude, a mi papá, a mi mamá, a mis primos allá ahorita en Orizaba, Veracruz, a la familia Mendoza García. Efectivamente les digo, estamos viviendo esto, fue hoy en la madrugada, pero les digo que aquella persona que vive en Cristo sabe que todo esto es parte de nuestro proceso. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Y creo que el fruto que cada uno de nosotros podemos dejar para la iglesia de Cristo sea precisamente para su gloria y siempre con muchas ganas y con mucha entrega. Vamos a darle gracias a Dios entonces de este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente y verdaderamente creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos darte las gracias porque has puesto tu mirada en nosotros,
porque crees en nosotros, a pesar de que a veces, muchas veces nosotros fallamos y siempre lo hacemos, e incluso a veces dejamos de creer en ti, tú nunca has dejado de creer en nosotros. Danos la fuerza de tu Espíritu Santo para que seamos fuertes testigos, valientes testigos frente al mundo y que siempre llevemos tu nombre muy en alto. Ayúdanos a ser testimonio vivo del Cristo en nuestras familias, en nuestros trabajos, que todas las personas con las que nos crucemos en esta semana crean en ti por nuestro testimonio. Lo pedimos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, también queremos darte gracias y ponemos en tus santas manos también a cada uno de nosotros. Tú como madre, ayúdanos, corrígenos, guíanos, ayúdanos a ser como tú, dóciles al Espíritu Santo y dar el mismo testimonio que tú diste, siempre para la gloria de Dios, siempre diciéndonos, hagan lo que Él les diga. Y lo pedimos con la oración que bajó del cielo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, y vamos a saludar a todos nuestros hermanos en la fe que se conectan también o que ven este video. Vamos a mandarles un saludo para que también ellos vean que somos una sola iglesia, en una sola fe, por el solo bautismo y por un solo Dios y Padre. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.